4 principios para vivir en abundancia, ¿ok? Entonces, comenzamos. Permítanme tantito, permítanme, es que se me ponen las pantallas todas revueltas. Ahora sí. Comenzamos. Anna Bird Payson tuvo a los 60 años de edad lo que llaman la hora luminosa. Permítanme tantito, ¿sí? Que voy a poner a alguien. Ok. ¿Qué le llaman la hora luminosa? Cuando después de haber pasado toda una noche leyendo a solas un libro acerca de el camino de Cristo, se detuvo a meditar lo que hasta entonces había sido su vida. Amanerada, carnal y frívola, según sus propias palabras. Entonces, dice, abrí mi corazón al Señor y su presencia viviente cariñosa me manifestó. Nunca había hecho nada en mi vida y ahora deseaba crear. 60 años de vida inútil y ahora una vida creadora. Fíjense, pudo escribir más de 100 libros y sus conceptos y palabras alentadoras han ayudado a muchas personas hasta el día de hoy. Solo por una experiencia de la vida espiritual profunda, de la vida abundante. Jesucristo ha planeado una vida victoriosa y abundante para todos los que hemos recibido como Salvador. Hay muchos cristianos hoy en día que se encuentran completamente derrotados y no saben cómo apropiarse de esta vida abundante. En esta clase se busca demostrar que la respuesta es Jesucristo viviendo su vida a través de cada cristiano. Él ha provisto los medios de la victoria y nosotros solamente tenemos que apropiárnoslos en nuestra vida diaria con Él. Dios no necesita hacer algo nuevo para que podamos vivir la vida cristiana victoriosa. Pero mira, Él ya ha hecho todo lo que debe de hacer. Él ya ha hecho todo lo que debe de hacer. ¿Ok? Permítanme, se me fue la pantalla. Ok, ahora sí. Entonces, Él ha hecho todo lo que debe hacerse a través de la muerte y resurrección de Cristo. Todo lo que necesitas es echar mano de esta provisión por fe. Así como echaste mano del perdón de tus pecados y de la salvación por la fe. Ahora vamos con la pregunta. ¿Cómo vivir la vida en abundancia? Miren, el Espíritu Santo nos enseña que hay 4 principios que debemos considerar para poder vivir la vida en abundancia una vez que estamos dando los pasos para llegar a tener la vida en abundancia. Entonces, se da por hecho que hemos creído en Jesús lo que hemos recibido en el corazón. Nos hemos bautizado, negándonos a nosotros mismos y llevando nuestra cruz cada día por medio de la oración, la palabra, el compañerismo y el dar.
le hemos entregado en oración nuestra vida y participamos de la cena del Señor. Entonces, fíjense, el primer principio consiste en saber lo que pasó en nosotros al recibir y cuál es la realidad de nuestra vieja naturaleza. Una vez que sabemos eso, debemos el considerar nuestra situación actual como nuevas criaturas y entonces debemos presentar, saber, considerar, presentar nuestra naturaleza pecaminosa a Dios. Solo entonces estamos en condiciones para obedecer a Dios. Todo esto nos lo revela el Espíritu Santo. Muchos cristianos sinceros se frustran porque fracasan al querer obedecer a Dios. Y esto sucede así, pues quieren hacerlo en sus propias fuerzas. No saben quién son en Cristo, qué es lo que tienen y qué les pasó a esa naturaleza rebelde. Si lo saben, entonces la razón de fracasar es porque no lo han considerado aún. Si ya lo han hecho, el problema reside en que no han presentado sus miembros a Dios en sacrificio vivo, en entrega total, pues es la única manera de cómo podemos llegar a vivir en obediencia a Dios por medio de su palabra. Y entonces vivir la vida en abundancia que Jesucristo diseñó para nosotros. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, mi vida fue transformada. Yo quería agradarle a Él porque es una necesidad. Tú acabas de nacer de nuevo y lo único que quieres, ese Dios que entró a tu vida, que cambió de la nada tu vida, quieres agradarlo. Y recuerdo que yo lo primero que le dije a Dios, me preocupé, era la mentira. Para mí el pecado más terrible era la mentira, ¿no? Yo mentía a todo mundo, le mentía a mi mamá, es más, yo me decían mis amigas que hasta tenía yo, ¿por qué no fue actriz? Porque de veras hasta me creían las mentiras y les mentía a todos que todos hasta los conmovía, ¿no? Y cuando me convierto a Cristo, me doy cuenta de este pecado en mi vida. Me doy cuenta que estaba mal, que era algo muy malo, que Dios no consentía porque decía que el que miente, su padre es el diablo. Y yo decía, no, mi padre es Dios. Y empecé y dije, bueno, oraba, leía mi Biblia, ¿verdad? Y empecé, hoy no voy a mentir, ¿no? Y lo logré. En serio que lo logré. Y no mentí, ¿no? Y hoy me tapaba la boca, ¿no? Al segundo día decía, hoy no voy a mentir, lo voy a lograr, porque puedo yo agradarle a mi Dios, ¿no? Y la segunda vez no mentí, la tercera vez, el tercer día no mentí, el cuarto, el quinto día bastó para que mi boca se desprendiera peor que cuando antes yo mentía. ¿Saben cómo me sentí? Me sentí como un gusano, me sentí muy mal y adivinen qué volví a hacer. Nuevamente volví de rodillas a pedirle perdón a Jesús, ¿no? Pero al momento de pedirle perdón, otra vez empecé desde cero, ¿no? El primer día, el segundo, pero hagan de cuenta que cuando yo hacía y quería agradar a Dios, como si el pecado se fortaleciera en mí. ¿No les ha pasado? O sea, como decía, bueno, pues si yo quiero quitarlo, ¿por qué ahora peco más? ¿Por qué ahora miento más? Y mentía y otra vez me sentía como gusano. Y otra vez y me sentía como gusano. Porque no estaba considerando, no estaba teniendo conciencia de lo que estaba pasando en mi vida. Y hasta que pasaron meses, créanmelo, y yo estaba, ya, es más, ya ni le pedía perdón a Dios, créanmelo, y decía, bueno, pues ya para qué le pido perdón a Dios, ya hasta aquí, pues voy a seguir, ¿no? Yo no puedo cambiar esto, cada vez está peor. Cuando yo quiero quitar esto de mi vida, pareciera que yo le doy poder. Y efectivamente, cuando hacemos esto,
es porque le damos poder a el pecado. Y en ese momento entendí, a través de leer la Biblia, entendí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dije, ya entendí. Dios no quiere que tú te quites el pecado porque tú no fuiste a morir en la cruz del Calvario por el pecado. Él quiere que tú le obedezcas. Y obedecer es leer, orar, meditar, ayunar, todo lo que lleva a cabo. Y entendí que si yo me metía con Dios, empecé a meterme, más a meterme y pecaba y era peor, créanme lo que cosas. Es más, pensamientos me llegaban, pensamientos que yo nunca en mi vida había tenido. Y yo decía, no, es que esto está mal, pero yo seguía, yo luchaba contra de eso. Hasta que comprendí, fue cuando se lo entregué a Dios, le dije, yo no puedo, pero tú dices que yo debo de aprender a entregártelo. Yo no puedo dejar de mentir. Aquí está. Y se lo entregué a Dios, completamente se lo entregué. Y pareciera que era peor, pero yo seguía luchando y obedeciendo con la Biblia y con la oración. Y empecé hasta que, díganme cuándo dejé de mentir. Yo no lo recuerdo, créanmelo, yo no lo recuerdo. Hasta que nuevamente volví delante de nuestro Dios y seguí y seguí. A veces nos pasa de esta manera. Entonces, ¿cómo vivir la vida en abundancia? Ya lo vimos. Para vivir la vida en abundancia que da Cristo, es necesario saber lo que pasó al recibir. ¿Y cuál es la realidad de mi vieja naturaleza? Una vez que sé eso, entonces debo considerar mi situación actual como nueva criatura. Ya que la consideré, entonces debo presentar mi naturaleza pecaminosa a Dios. Solo entonces estoy en condiciones para obedecer a Dios. Muchos cristianos, miren, sinceros, se frustran porque fracasan al querer obedecer a Dios. Esto sucede así, pues quieren hacerlo en sus propias fuerzas. No saben quién son en Cristo, qué es lo que tienen y qué le pasó su naturaleza rebelde. Si lo saben, entonces es porque no lo han considerado detenidamente. Si ya lo han hecho, el problema reside en que no han presentado sus miembros a Dios. O sea, ¿qué es? Es entregar total, pues es la única manera de cómo podemos llegar a vivir en obediencia a Dios por medio de su palabra. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a ver el primer principio de vivir la vida en abundancia. Primero, debo saber que número 1, fui muerto juntamente con Cristo. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Debo saber que, número 2, fui sepultado juntamente con Cristo.
Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Debo saber que, 3, fui plantado juntamente con Cristo. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Debo saber que, 4, resucité juntamente con Cristo. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Debo saber, número 5, que mi viejo hombre fue crucificado con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Debo saber, 6, Cristo resucitó para siempre. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. A los ojos de Dios hemos quedado unidos espiritualmente a Cristo. Esto significa que cuando Cristo murió, nosotros tomamos parte en su muerte. Él pagó, la pena del pecado y el pecado ya no tiene control sobre él, tampoco sobre nosotros. Estamos tan libres y tan vivos como Él, pues somos más que vencedores en Él. Segundo principio, debo considerar que, número 1, he muerto al pecado. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Debo considerar que 2, estoy vivo para Dios en Cristo. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No se trata de sentirse, escuchen, sino de considerarse muertos al pecado, darlo por hecho. Ahorita vamos a ver un video muy bueno donde nos relata precisamente esto. Debemos contar con ello, lo sintamos o no. Es como el que se siente pobre pero tiene miles de dólares. La victoria consiste en dejar que Jesucristo se haga cargo de cada situación en nuestra vida. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre saber y considerar? Miren, saber es tener conocimiento acerca de lo que se desea obtener, y considerar son los pasos prácticos para conseguir lo que se desea. Cuando una persona quiere comprar algo, un auto, por ejemplo, primero ve todas las opciones y elige una. Entonces ya sabe lo que quiere. Lo que sigue es adquirirlo. Y para eso, ¿qué necesita? Conocer cuánto dinero tiene.
y cuánto le falta para poder comprar lo que quiere. Y entonces empieza a ahorrar y a hacer ciertos sacrificios para ir juntando el dinero a fin de poder comprarlo. Esto es lo que significa considerar, hacer acciones prácticas a fin de alcanzar una meta. En la vida, escuchen, en la vida queremos y deseamos muchas cosas, pero a menudo no las tenemos porque no damos los pasos requeridos, no damos los pasos requeridos para poder obtenerlas. Si alguien quiere aprender otro idioma y de verdad lo desea, eso implica que ya sabe lo que quiere. Pero saber que deseo aprender otro idioma no va a ser lo que aprenda. Pero en el momento en que investigo o compro libros o entro a una escuela o tomo clases particulares para aprender otro idioma, entonces ya considero aprender otro idioma. Lo mismo sucede en la vida cristiana. No basta, escuchen, saber solamente lo que somos y lo que nos ha sido dado en Cristo. Hay que, segundo, considerarlo. También por medio de dar los pasos necesarios para conseguirlo. El mejor ejemplo de esto es cuando alguien recibe una herencia. Mientras no saben que ha heredado, no pasa nada. Pero una vez que lo sabe, entonces debe considerarlo. Esto es, dar los pasos necesarios y cubrir los requisitos legales para recibir su herencia. Hace un tiempo vi en las noticias del hijo de Cantinflas, que cuando él fallece, el menor, el más chiquito, era el heredero universal, el que tenía toda su herencia, pero lo corrieron, pero no lo sabía, y lo corrieron, y vivió en las calles mientras que los otros disfrutaban la herencia, porque él no sabía, y vivía mendigando en las calles, le tomaron fotos, lo vieron, dormía con los que dormían en la calle, un niño realmente como que 14, 12 años se veía. Y él no estaba consciente de que él era dueño de toda una gran fortuna. Y cuando vienen los periodistas y empiezan y se dan cuenta que ese es el hijo, le empiezan a decir, oye, ¿por qué no haces algo? Si tú eres el dueño universal, tu papá te dejó a ti todo, todo, todo. Y él en su, lo que les dijo, porque yo no quiero discutir, porque yo no quiero pues pelear, mejor ahí nos vemos, ¿no? Y siguió viviendo de esa manera. Qué terrible que a veces nosotros sabemos que podemos en Cristo y no lo hacemos y seguimos pecando y pecando. Eso no es vivir la vida en abundancia, porque la vida en abundancia se ve y se vive desde aquí, desde nosotros, desde esta tierra, porque estamos vivos y porque tenemos la vida y porque respiramos, porque Dios es real y porque Él sabe lo que hace. Entonces, si nosotros, tú o yo, estamos de esta manera y estamos viviendo el pecado y sabemos que tenemos que cambiarlo, pero vivimos de esta manera, tarde o temprano nos va a llegar consecuencias. El vivir en la calle, como el hijo de Cantinflas, tarde o temprano va a llegar consecuencias. ¿Qué consecuencias? Enfermedades, contagios, bacterias, todo lo que te puedas imaginar. ¿Sabían que es más corta la vida de los que viven en la calle y de los que pepenadores y son contados sus días menos de 40 años? ¿Queremos vivir de esta manera?
Debemos de cambiar, debemos de transformar nuestra vida para vivir una vida digna delante de Dios, que es la vida en abundancia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre saber y considerar? Pues ya lo vimos. Seguimos con nuestra clase. Saber es conocer. Considerar es meditar y pensar acerca de ese conocimiento. Y buscar medios Muertos al para pecado. que se haga. Romanos capítulo. Perdón. Vamos a ver este video que nos explica muy claramente lo que es vivir muertos en el pecado. Los 6 versículos 1 al 14. La muerte de Jesús en la cruz nos ha dado libertad, privilegios y autoridad, y una de las que quiero resaltar en este artículo es la libertad que Dios nos ha dado sobre el pecado. En Cristo me puedo sentir muerto al pecado. El pecado es aquello que nos separa de Dios, es lo que nos impedía acercarnos a Él, pero, a eso vino Jesús, a quitar esa separación que había entre nosotros y Dios. Es por eso que en su palabra nos dice, que si estamos en Él, no hay razón para seguir llevando una vida de pecado. Romanos capítulo 6 versículos 1 al 3. Al contrario, debemos vivir una vida nueva, fuera del dominio del pecado. Romanos capítulo 6 versículo 4. Dios nos ha justificado, nos ha librado del dominio del pecado, por lo cual ya no tenemos que obedecerlo cuando se presente a nuestra vida. Romanos capítulo 6 versículos 5 al 7. Aunque Cristo ya nos haya librado de la esclavitud del pecado, Él seguirá rondando tu vida, seguirá apareciéndose de muchas maneras, buscando la forma de volverte a ser su esclavo si tú lo obedeces. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6 versículo 16, que a quien obedecemos de Él somos esclavos. Entonces, si el pecado nos visita y nos dejamos seducir por él, de tal manera que caemos, estaríamos siendo esclavos del pecado. Y solo se le paga interés a aquel a quien se le debe, y la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 12 me dice que yo soy deudor de Cristo y no de la carne, por tanto, no tengo por qué obedecer y hacer lo que la carne quiera. Mientras estemos en la carne, el pecado jamás dejará de presentarse a nuestra vida, aunque Jesús haya pagado nuestra deuda, el pecado sigue creyendo que aún le debemos, porque tenemos algo que le pertenece y es la carne, y donde hay carne, hay pecado. Hay un error en el cual caen muchos cristianos, y es el creer que han pecado por tener tantas tentaciones. Y no es pecado ser tentado, pecado es ceder a lo que esa tentación quiere que hagamos. Pero nosotros, a pesar de que seamos tentados por el pecado, debemos seguir firmes en la libertad y autoridad que Jesús nos dio, de poder decirle no al pecado. Y podremos decirle no al pecado siempre y cuando creamos en la libertad que Jesús me dio, y viva una vida en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo me debo sentir frente al pecado? Dios dice en su palabra, específicamente en Romanos capítulo 6 versículo 11, que nosotros nos debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios, si hemos creído en Jesús y hemos sido bautizados en Él, así es como nos debemos sentir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nos consideramos muertos al pecado, debemos tener las mismas características de una persona muerta. Características de una persona muerta. Ahora, veremos algunas características de una persona muerta físicamente, y son las mismas que un cristiano nacido de Dios debe tener. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Primera características. Los muertos no sienten, ni desean. Cuando una persona muere, ya no siente, ni desea nada de lo que está en el mundo, porque ya no está presente. No siente dolor si lo golpean, ni le duelen los insultos, etc. Un cristiano debe tener esta característica, las cosas del mundo ya no nos deben atraer, el rechazo y los insultos no nos debe desanimar, nuestros deseos deben ser alcanzar las cosas de arriba, debemos sentir amor por las cosas de Dios, nuestro deseo debe ser tener una relación con Dios y alcanzar la santidad que Él nos demanda. En esto se deben resumir nuestros sentimientos y deseos. Recuerden, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Segunda característica, los muertos no tienen emociones. Los muertos pierden toda sensibilidad emocional frente a las situaciones. Para un cristiano debe ser lo mismo, cuando pasemos por pruebas y tribulaciones, las emociones no nos deben dominar, al contrario, debemos enfocarnos en Dios, y creer como dice su palabra que Él tiene control sobre todas las cosas. Tercera característica, los muertos no se mueven por sí solo. Todos sabemos que cuando una persona muere, ya no se mueve por sí solo, alguien lo debe hacer. Y esta es una de las características que los cristianos más debemos desarrollar, el aprender a movernos solo cuando Dios nos diga.
Pero la mayoría de nosotros los cristianos en ocasiones nos movemos por nuestras emociones. A veces hacemos las cosas como nosotros consideramos que son correctas, dejando a un lado lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos debemos ser 100% dependientes de Dios, y ser como muertos en las manos de Dios. Si Él no nos dice que nos movamos, no nos debemos mover. Debemos ser como el pueblo de Israel, que solo se movían cuando la nube o la columna de fuego se movía. Leer Números capítulo 9 versículos 15 al 23. Cuarta característica. Los muertos no tienen vida. Es más que obvio que los muertos no tienen vida, pero esta característica tiene que ser fundamental en la vida de todo cristiano. Pero sucede que es la que pocos tienen, y digo pocos, porque hoy en día, muchas personas que se consideran cristianos, aún siguen siendo dueños de sus vidas, sus pensamientos y deseos. Pero aquel que ha nacido de Cristo sabe y entiende que su vida ya no le pertenece, porque así como Jesús murió en la cruz, Él también murió con Cristo, y así como Jesús resucitó, Él también resucitó, pero no para vivir para Él, sino para Dios. Si estoy muerto al pecado. 1. El pecado no reinará en mí, por tanto, ya no lo obedeceré cuando quiera. Romanos capítulo 6 versículo 12. 2. Ya no uso mis miembros como instrumentos para pecar, sino para glorificar y exaltar a Dios. Romanos capítulo 6 versículo 13. 3. El pecado ya no tiene dominio sobre mí, por la libertad que Jesús me ha regalado. Romanos capítulo 6 versículo 14. Guárdate del pecado, y mantente firme en la libertad que Jesús te dio. Tercer principio, debo presentar mi ser a Dios como vivo entre muertos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Debo presentar, número 2, mis miembros a Dios para justicia. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Siguiente pregunta. ¿Cómo? Permítame. Se me pasó, permítame. A la vida recta La siguiente, para llegar ¿cómo a ser santos? presentamos nuestro cuerpo y nuestros miembros a Dios? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Una vez que sabemos que fuimos muertos, sepultados, plantados y resucitados juntamente con Cristo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él y que Cristo resucitó para siempre, y eso nos ha llevado, y le dejo el lugar a Beto para que él nos dé esta. ¿Cómo se hace eso? Nuestro cuerpo, porque aquí dice que pues tenemos que presentar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ver con nuestra vida, o sea, como pues Blanquita estaba diciéndonos, ¿no? Ya que sabemos y consideramos que hemos muerto al pecado, como acabamos de ver en este excelente video, entonces estamos en condiciones para presentar nuestro cuerpo y nuestros miembros a Dios. A muchos no les funciona entregarse a Dios porque no saben y no han considerado. Entonces le entregan a Dios todo, pero siguen y siguen reincidiendo una y otra vez y son como el yo-yo, ¿verdad? Que sube y baja y están, ahora sí que todo el tiempo están como en una rueda de la
de la fortuna, sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque no han aprendido pues los cuatro principios que cuando uno de verdad estudia la carta a los romanos descubre rápidamente. En el capítulo 6, allí claramente está, ¿no? El primero es saber, que ya lo explicó Blanquita. Una vez que uno sabe, entonces ahora hay que considerar, empezar a dar los pasos prácticos. Blanquis, ella está tomando clases de inglés y está tomando clases diarias, particulares, y además de eso, pues le da 1 o 2 horas diarias a estar pues repasando, porque Dios le mostró que pues vamos a tener que viajar por muchas partes del mundo, y no importa a dónde uno vaya en el mundo, el inglés todavía sigue siendo, aun cuando ya el mandarín en unos 30 años va a ser más importante que el inglés. Ya lo sabremos. Pero mientras tanto, hoy en el corto y en el mediano plazo, el inglés sigue siendo el rey, como era el griego en el tiempo de Cristo y de Pablo, ¿no? Entonces, por eso es que ella, como es consciente, supo lo que necesitaba, tomó acciones prácticas y hace muchos sacrificios para aprender. Entonces, el paso natural que sigue es presentarse. Esto es empezar a hablar inglés. Obviamente no lo va a hacer de un día para otro, pero si yo no estoy estudiando, si yo no sé la necesidad que tengo, pues es como si de pronto diga, no, pues voy a intentar hablar ruso. No tengo ni la más mínima idea, por lo menos de cómo se dice hola ni buenos días en ruso o en chino, pues mandarín. ¿Por qué? Porque no puedo yo intentar hacer algo si no lo sé y lo he considerado antes. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es presentar nuestro cuerpo y nuestros miembros a Dios. ¿Cómo se hace esto? Entonces, nuestro cuerpo tiene que ver directamente con nuestra vida, lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Entonces, debemos en oración. Esto es algo que se hace en oración, de allí la importancia de la oración. Entregar a Dios nuestra vida tal y como lo manda el Espíritu Santo en Romanos capítulo 12. Después de estar hablando de saber, de considerar y de presentar y obedecer, Pablo da un ciclo recurrente a través de toda la carta a los romanos. El Espíritu Santo magistralmente acomoda estos cuatro principios en toda esta carta. Y cuando llega al capítulo 12, dice así, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Compara la entrega de nuestros cuerpos con los sacrificios que se presentaban en el templo en el Antiguo Testamento. Entonces, debemos hacer esto, óiganme, cada día, todos los días en oración, debemos entregarle a Dios nuestro cuerpo y nuestra vida. Tenemos que entregarle a Dios nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras ilusiones y desilusiones, nuestras victorias y fracasos, todo lo que tenemos planeado hacer en el día, entregárselo a Él para que Él sea glorificado. Cuando hacemos esto, miren, yo antes de que yo entendiera esto bien, me frustraba mucho cuando las cosas no salían como yo las había planeado ese día. A partir de acá tengo ya más de 25 años disfrutando la paz de que yo planeo algo para hoy, planeo hacer esto y oye, ahora sí que cualquier persona que tiene algún oficio o una
actividad, las amas de casa, cualquiera, hacemos un plan para el día, ¿no? No, pues voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y cuando hay imprevistos, cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando hay contratiempos, pues ya no se frustra uno, porque uno sabe que es Dios allí tomando el control de nuestros planes. Como alguien una vez dijo, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Quieres hacer sonreír a Dios? Porque una cosa es cuando se ríe de, ay, ¿tú quién crees que eres? Y otra cosa es cuando Dios sonríe porque está agradado. Entrégale tus planes. Dile, Señor, estos son mis planes. Si son los tuyos, adelante. Y si no, corrígeme. Debemos también entregar a Dios en oración cada miembro de nuestros cuerpos, siendo muy específicos, como dice en Romanos 6, como hacían en los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando pues lees, o sea, te das cuenta que iban a echar todo el animal allí en el fuego. Igual daba que lo echaran todo, así completo, se quema, pero le quitaban la piel, luego entregaban los ojos, luego las patas, luego la cola, luego las vísceras, parte por parte. ¿Qué significa eso? Que cada día le debo dar a Dios, mira, toma mis ojos para que tú veas a través de ellos y yo no vea cosas malas. Toma mi mente para que tú pienses a través de ella y yo no piense cosas malas. Toma mis oídos para que tú oigas a través de ellos y yo los cierre al chisme. Toma mi lengua, Señor, te entrego mi lengua para que tú hables a través de mi boca y de mi boca no salgan palabras malas. Toma mis manos, mis pies, cada miembro del cuerpo, y eso es cómo presentamos. Entonces vamos a ver el cuarto principio. El cuarto principio. Debo obedecer. Número 1, a la justicia. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Debo obedecer, número 2, la doctrina de Cristo de todo corazón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Siguiente pregunta. Y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Cuál es la doctrina de Cristo y por qué es de suprema importancia permanecer en ella? Porque acabamos de oír, de leer del apóstol Pablo, que hemos sido libres. Dice, ahora son libres de la ley, son libres del pecado, por haber obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Noten cómo aquí asocia la libertad, y la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiera. La verdadera libertad es decirle no al pecado, porque el pecado se enseñorea de la gente y los lleva cautivos, esclavos, y eso le pasa a todos los adictos a las drogas, los violentos, los que mienten. Ya no lo quieren hacer, sabe que eso les trae consecuencias, que eso les hace daño. Sin embargo, lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo porque son esclavos. La verdadera libertad consiste en decirle no al pecado.
en obedecer la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, nunca vamos a dejar de ser esclavos. Esta es una paradoja. O vamos a ser esclavos del pecado o vamos a ser esclavos de Dios. Por eso es que en muchas partes en la Biblia se nos insta a escoger. Escoge a quién vas a servir, escoge de quién vas a ser esclavo. Y lo mejor que podemos hacer es escoger ser esclavos de Dios, porque al ser esclavos de Cristo, ahí se encuentra la verdadera libertad. Y la libertad tiene que ver con la doctrina. Es común que las denominaciones presuman que su doctrina es la correcta, ¿no? Y la redactan especificando qué es lo que creen. Y es algo así como nuestra doctrina es: creo en la Trinidad, creo en la divinidad de Jesús, creo en el Espíritu Santo, creo en los ángeles, pero eso, a la luz de las Sagradas Escrituras, no es una doctrina, más bien es una declaración de fe en lo que se cree. Este tipo de doctrina, que es la que la mayoría de las iglesias, o más bien, aclaremos, denominaciones, porque la iglesia está definida, su doctrina, ¿cuál es? Ahorita vamos a ver. Este tipo de doctrina es conceptual, porque enumera una serie de conceptos que son verdaderos, pero que en su inmensa mayoría son intangibles, no se pueden tocar, abstractos e invisibles. Nadie los ha visto: el cielo, la eternidad, el infierno. Sin embargo, la Sagrada Escritura sí nos dice cuál es la doctrina que nosotros debemos obedecer, y no solamente obedecer, sino obedecer de todo corazón, o sea, obedecer con todo, pues. Y esa es la doctrina de Cristo, que él mismo dijo cuando los fariseos le preguntaron qué doctrina tenía. Él dijo: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. La doctrina de Cristo, en contraste a la doctrina de las denominaciones hoy en día, es conductual, tiene que ver con la conducta, es tangible, se puede tocar, es concreta, no es abstracta, y es visible, se puede verificar, y se encuentra revelada en Mateo capítulo 5, 6 y 7 y condensada en Lucas capítulo 6. Repito, Mateo 5, 6 y 7 y en Lucas capítulo 6. La verdad, si algo vale la pena memorizar de la Biblia es esto. Yo siempre animo: memorícense la doctrina de Cristo, porque es lo que tenemos que obedecer. Ahí se encuentra resumida toda la palabra de Dios. Es de suprema importancia permanecer en la doctrina de Cristo, porque el Espíritu Santo advirtió claramente que tuviéramos cuidado de nosotros mismos, para que no perdiéramos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibiéramos el galardón completo, porque cualquiera que se extravía, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Incluso dijo que si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, que no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Muchos ingenuos dicen: no, pues no hay ningún problema, pues invítalos a comer a tu casa, te van a contaminar. Tú lo que tienes que hacer con esas personas es hablarles de Cristo y no participar de sus malas obras, no tener comunión con ellos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De allí la importancia. Oye, pero ¿cómo voy a saber quién es bueno y quién es malo, quién está en lo correcto y quiénes no? Hay miles de denominaciones y creencias y pues filosofías, ideas, etcétera. No necesitas conocerlas todas. Podemos pues llegar a conocer la doctrina verdadera y compararla con lo que nos dicen. Cuando tú conoces lo real, inmediatamente detectas lo falso, que es lo que hicieron con los billetes de $100, que los empezaron a falsificar por toda parte, y en muchas partes no se aceptaban billetes de $100, y lo que
lo que el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer fue, traigan todos los billetes de $100, los desapareció literalmente, los cambiaban por 2 de 50, por 5 de 20, para ellos analizar y detectar cuáles eran falsos, pero ellos no se dedicaron a estudiar todos los billetes falsos, estudiaron tan perfectamente el billete verdadero que después de 1 minuto o menos detectaban el billete falso. De allí la importancia, la suprema importancia de conocer la doctrina de Cristo y obviamente vivir conforme a ella, porque dice también el Espíritu Santo por boca de Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales surgen pleitos, malas sospechas y un montón de otras cosas. Debemos conocer y obedecer la doctrina de Cristo expuesta por él mismo en Mateo 5, 6 y 7. Solo de esta forma aseguraremos una vida abundante y victoriosa. Terminamos la clase. Y bueno, pues ahí está, pues se los dejo pues sobre la mesa, ¿no? O sea, queda allí. ¿Te sabes Mateo 5, 6 y 7 de memoria? Hay quienes dicen, no, pues yo me sé el Salmo 119, qué bueno, qué bendición, qué cosa tan hermosa. Pero la verdad es que la doctrina a la que nosotros debemos obedecer y entregarnos se encuentra en Mateo 5, 6 y 7 y es mucho más corto que el Salmo 119. Entonces, se los dejo ahí como un reto, como un desafío para que lo hagan si es que nunca lo han hecho y si ya lo has hecho, pues memorízate Lucas 6, continúa pues. Entonces,